Campirulachi. Josef Isidro de Aldama, alcalde y justicia ordinaria en esta villa de Arceniega. Sus términos y jurisdicción por el Rey nuestro Señor y que Dios guarde. Hago saber a todos los vecinos, habitantes, moradores, transitantes y demás a quienes corresponda que el Ayuntamiento, Junta General y Abierta de los Caballeros Nobles, Escuderos e Hijos de Algo de esta referida noble villa, congregados en su consistorial casa y sala capitular de Ayuntamiento el día 12 de septiembre del año próximo pasado de 1779, entre otras cosas decreto, para su puntual cumplimiento y observancia, que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición en tiempo de uvas y que la justicia señale que sea por ningún pretexto pueda entrar en los páramos de la Ormaza, el Soto, según rige las cabeceras de las viñas hasta la de Garay inclusive, el de Soel Palomar, el de Vitiola, el de Solasazas hasta la senda que va por Zavalla al campo de la Encina, el de Arecha, según la misma senda hasta encontrarse con la otra que va desde el arroyo de abajo, el de Solohuerte, el de Arenaza, según el higar de la heredad de Blas Ribacova, el de Salcinal, el de detrás de la iglesia, el de Solcauce, tras la plaza, el de Aranzaza, según rige la ladera de la viña del licenciado Francisco de Murga, y corta hacia dicha senda de Zavalla, y demás sitios en que hay viñas, ni entren ellos de día ni de noche, pena de 20 reales y 9 días de cárcel por cada vez y persona que contraviniere. Que todos los que tengan perros los mantengan sujetos, encerrados y en disposición de que por ningún caso puedan entrar en dichos términos, so pena de 2 reales por cada perro y vez que contraviniere, teniéndole sin dicha sujeción a su libertad. Y por solo el hecho de encontrarlos con ella de día o de noche en la calle, caminos y finalmente fuera de las casas de sus dueños, y que hallándose en cualquiera de dichos sitios, además de dicha pena, se les pueda matar, y mate libremente. Y para mayor claridad, se advierte, no se entenderá comprendido en la prohibición el llevar perros a caza, en términos y sitios diversos y distintos de los señalados, y en que hay viñas, siempre que los lleven con sujeción y a la vista de sus dueños, y lo mismo cuando regresen de ella, bien entendido, y llevándolos y volviéndolos así, o internándose en los sitios prohibidos, y de viñas les comprenderá la pena y sus dueños sean responsables según queda expuesto en su respectivo caso. Que la justicia y regimiento de este año presente ha de señalar a ser matado por tiempo prohibido todo el que hay, 30 del corriente mes hasta los días de vendimia inclusive, y para que todo llegue a noticia del público, se observe y cumpla puntualmente sin la menor contravención, mando el mismo ayuntamiento que anualmente se librasen los edictos correspondientes, a cuyo fin de pedimento del síndico procurador de esta villa libró el presente. Dado en Arceniega y agosto 27 de 1780, Josef Isidro de Aldama, por su mandabo Pablo Antonio de Aldama. Os podría haber contado que ya en el siglo IX había viñas en Retes de Tudela, que más de 40 ordenanzas de la villa tenían que ver con el vino propio, conocido también como chacolí, de los lagares que había, etc. El archivo municipal está lleno de referencias. También que en Arceniega tengo documentadas 7 bodegas subterráneas, las únicas de chacolí en suelo vasco, o de los litros de chacolí que se producían justo antes de que entró la filosera y prácticamente acabó con todas las viñas y parrales. Pero he querido empezar con este bando que vislumbra cómo era Arceniega antaño. Vamos, como cualquier pueblo de la Sonsierra Navarra, hoy llamada en su mayor parte Rioja Alavesa. Kaixo, soy Alberto Martínez Gutiérrez Arquín y esto es Campirulache, que creo que todavía no me había presentado. En esta pecera de Ochati Uñaki Rati Librea tenemos a Isabel, hija de Vicenta Orrantia de la Torre y de Ignacio Villanueva Braceras. Isabel y conocida popularmente, vive en Campijo, justo en la muga con Burgos. Es una persona que guarda cantidad de tradiciones y unas cuantas veces he ido a su caserío de Campijo arriba a que me las cuente. Bueno, tradiciones y los nombres de lugares, dónde están los mojones y dónde estaba la escuela y el juego de bolos.
También de las poquísimas personas que siguen haciendo chacolí en el pueblo. Hola, Chali, ¿qué tal? Hola, buenos días, Alberto. Buenos días. A ver, gracias por venir y dejarnos robarte algo de tu tiempo. Bueno, no pasa nada, en algo hay que estar. Sí. Bueno, al vino que hacéis en casa, ¿cómo le llamáis vosotros? Chacolí. 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 ¿Y ojo gallo? El ojo gallo se hace con la uva blanca y la negra. Y la negra. No se echa tanta negra como blanca. Se echa una parte suficiente para que le dé color, para que se forme el ojo gallo. El ojo gallo. Y en tu casa, a ver, a las plantas, porque mira, yo en los archivos municipales siempre aparece viñas o parrales en el mismo documento. Sí. Yo tengo una teoría, no tengo mucha idea, pero he leído mucho de esto, que las viñas eran como arbustos, como hay en La Rioja, y los parrales son como en plan en altura. ¿Vosotros qué teníais? ¿Parrales, viñas? Había una viña ¿Viña? Que era baja, que era normal, que no crece, vamos, que se corta, se poda y se deja. Y luego había los parrales con uva de moscatel de comer, blanca y negra. Sí, esas normalmente estaban alrededor del caserío, que no le diese el norte. Que no le diese el norte. Eso las paras. ¿Y las viñas? El parral. El parral. El parral. El de comer la uva para... Vale. ¿Y las viñas dónde? Las viñas estaban en una tú? ladera detrás de casa, donde está el gallinero, detrás de los pabellones. Sí. En aquella ladera estaba la viña que tenía mi padre. Muchas veces ya sabes que voy a preguntarte a ver cómo se llama este lugar y todo tu Chabeli, y nos dices, pues mira, Codujo, o lo que sea, como se llama. Está enfrente de Codujo, en la ladera de Montecillo, hacia Codujo. Claro, y dando al este, ¿no? Claro. Es que es la leche, porque yo, Artziniega y sobre todo los pueblos, no hay pueblo que no haya un lugar que se llame Las Viñas o La Viña o Tras la Viña. Y ya con cierta experiencia que tengo, pues casi acierto dónde había viñas, porque siempre es como en una ladera o en una pendiente, como igual no lo podían usar para ganado o lo que sea, era en pendiente, como unas balconadas y mirando al este, al sol. Sí. Y allí está, de lo que dices tú, está, sí. Y se nota todavía como si escaleras, baldas. Sí, baldas, eso es. Y tú en tu casa siempre se ha hecho chacolí, ¿recuerdas? Yo el recuerdo que tengo se hacía chacolí y sidra. Sidra más que chacolí. ¿Sidra más que chacolí? Más que chacolí. Ahora vamos a hablar también de la sidra. De chacolí, ¿quién la hacía? ¿Tu padre, tu madre? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, entonces el recuerdo que tengo era de mis hermanos, que eran mayores, yo soy la 10ª, entonces el mayor tenía 19 años cuando murió mi padre y eran los que hacían el chacolí y la sidra. Las barricas las llevaban al río, las limpiaban en el carro con los bueyes, las llenaban de agua, las traían, apretaban los sellos para que si veían que se repasaban y las iban rellenando hasta que se hincharan cuando iban a hacer la sidra y el chacolí. Y luego cuando ya veían que no se iba, las lavaban con ramas de melocotón. Hervían, cocían las ramas de melocotón y las lavaban con agua muy caliente. Había que tener mucho cuidado porque era una bomba. Al mover las barricas, ya que las preparaban, luego las tenían boca abajo para que secaran, el corcho salía, o sea, tenían que tener mucho cuidado y no nos dejaban a los críos, los chavales, que siempre andabas por allí y más vecinos o gente, estar alrededor porque el corcho no sabías para dónde iba a salir. Ahora bueno, ya me dijiste lo de la sidra, pues la sidra, aquí en la villa, lo que es la villa, el chacolí, a partir del siglo XVII, así, a principios, se protegió, no dejaban entrar sidra, ni producir. Pero, por ejemplo, en lo que he dicho de Retes de Tula, en el siglo IX, aparte de viñas, hablan de pomares, que pomares son manzanos. Y cerca donde vives tú en Inviernes, cuando hicieron la cartera de Santa Coloma,
los curas se quejan de que les quitan los manzanos. Y yo deduzco que seguramente que sería para sidra. Y Chabeli, entonces también hacía sidra. Sí, en mi casa se hacía sidra, incluso de gente del Valle de Mena que no tenían agar, venían, traían la manzana a hacer en el agar de mi casa, de casa de mi madre, bueno, en aquel momento, la sidra. Que el agar todavía lo tienes. Sí, el agar está. El agar que es donde con el que hacemos el chacolí ahora. Tenemos otro en Gordejuela, pero ahora vivimos en el caserío con mi hija. ¿Y las parras o las viñas, o como has dicho, son de moscatel o qué clases son? Son los... Las de esas son sí, de comer, que duran mucho tiempo. Y las del chacolí están protegidas, pues para que no le den norte y se conserven mucho, más tiempo que las otras. ¿Y las otras del chacolí, esas sabes cómo se llaman? ¿Pero esas sabes cómo se llaman, las del chacolí? Aquí eran del 9 y nosotros tenemos también de las modernas, pero no se da. O sea que las de, digamos, toda vida que has conocido tú, se llaman de 9. Del 9. Del 9. Que supuestamente las trajeron de Francia, no te puedo decir en qué tiempo, de plantones para injertar. Sí. Pero como vieron que eran tan buenas que no se estropeaban, la dejaron. Lo que pasa que luego, al formar pues todo de las bodegas, de la denominación de origen. De origen y todo esto, obligan a plantar una clase de parra que supuestamente es la que sirve para chacolí. Tenemos alguna, pero no se conserva como la del 9 por mucho que la trates, porque se estropea. Es muy prieta, el racimo, muy pequeñito, muy duro, y se empieza a estropear. Muy bien. Aquí no se da. Ya. Bueno, por lo menos en nuestra tierra. Si te parece bien, mira, como yo aunque he leído mucho, pero yo del cómo se produce, aunque me acuerdo de pequeño con mi tío Luis, de hacer, y de pequeño de hacer con él y tomar mosto según salía, pues me encantaba, pero no tengo ni idea, Y mucha gente pues tampoco tendrá. Entonces, si te parece, vamos a intentar explicar pues desde el principio. Bien. A ver, las parras habrá que podar o mantener, esas cuando se... Bueno, las parras... o las viñas, vamos. Bueno, las parras ahora mismo ya estamos podando. Estamos podando arriba, en el caserío de Campijo. Las de Gordejuela esperamos un poco más porque es más sombriego y hiela más, se hace más frío. Sí. Pero las de Campijo estamos ya podando y ya las dejamos arregladas para que luego hasta junio así, bueno, según como venga el año, se le hace algún tratamiento porque nosotros estamos desde un principio en la asociación ¿De denominación de origen? La denominación, estamos en la asociación de chacolineros de Vizcaya, porque mi marido es de Gordejuela y entonces donde teníamos, aunque cogíamos de mi hermano, donde teníamos era en Gordejuela y hacíamos allí. Tenemos para poner etiqueta y el capuchón, pero bueno, hace 24 años llegamos a hacer 2.000 litros de chacolí, 500 de sidra. Pero bueno, tuvimos la mala suerte que falleció nuestro hijo en un accidente, entonces dejamos durante 10 años todo abandonado. Ya al de 10 años volvimos, lo limpiamos, lo reconstruimos, porque allí teníamos el lagar de Gordejuela, allí sigue estando, una cabaña, bueno, una caseta, que una parte era para el chacolí y la otra era tipo choco. Y luego teníamos la huerta, pues que poníamos. Porque entonces estuvimos allí viviendo unos años hasta que mi hermano y mi madre enfermó. Luego tuvimos que subir arriba y al caserío
tuve que subir yo a A cuidarle. Campijo, cuando dices arriba, a Campijo. Y nada, pues entonces ya hacíamos lo de aquí, fuimos poniendo más parras aquí, del 9 y otras que habíamos traído de Oquendo, hacía muchísimos años, que eran de un vecino, concretamente de los Aviagas, de Oquendo, que tenían unas uvas muy similares a las que obligan ahora a plantar para el de denominación, y esas no se estropean. Entonces tenemos de esas, de las que son también, son el racimo prieto, pero un poco mayor y más amarillo que las que obligan a poner. Y entonces, luego a ver, vale, las cuidáis para que... ¿Y el fruto cuando...? A ver, en junio, como la de 9 echa mucho vástago, se le quitan pues todos los que ves que tienen de más, que salen del tronco de la parra, para que le dé el aire, le dé el sol, la uva tampoco que quede muy al aire porque la quema el sol, claro, pero que se quede un poco ventilada para que madure, que vaya cogiendo fuerza. Y luego en septiembre ya empezamos a vigilarlas un poco, a mediados de septiembre. A final, según cómo vaya el año, a finales de septiembre o a primeros de octubre, sobre el Pilar o antes, se coge. Recogemos la uva. ¿Y la recogéis a mano, con cestos o...? No, la recogemos en baldes, vamos en el todo, tenemos el todoterreno, llevamos allí a la viña los bidones atrás, ¿Y antiguamente cómo se cogía? A mano también, pero en baldes, y vale. Se llevaban en el carro de los bueyes. De los bueyes, y luego los llevabais a casa. A casa. ¿Y en casa cómo sigue el proceso? Bueno, entonces lo pisaban. Sí. Porque mis hermanos iban a hacer vino, que venía, estaba don Paulino Casado, que estuvo de cura en la Encina. Don Paulino me suena. Sí. No, el apellido no sabía cuál era. Sí. Y iban a ayudarles a La Rioja a coger, que tenían mucha uva. Iba con ellos, 2 hermanos solían llevarles los fines de semana. Entonces se pisaba en unos tinancos como medias barricas, allí lo pisaban y lo dejaban. Lo blanco lo echaban directamente al agar y se hacía en ese momento. Pero el ojo gallo había que dejarlo 2 o 3 días hasta que veías que empezaba a fermentar en unos bidones, pisado. Y cuando empezaban a fermentar, lo echabas al agar y luego se echaba a la barrica. No se llenaba hasta arriba, ponían en la boca en la boca de la barrica ponían arcilla. Sí, yo me acuerdo. Y la barrica no la llenaban. Aquello hervía. Claro, pues iba saliendo y luego como espuma y se quedaba una costra, ¿no? Porque eso decían que era la levadura, la fuerza de eso. Y le ponían aquello, dejaban la arcilla y dejaban la barrica sin llenar del todo para que no se le fuese la fuerza, supuestamente, que era lo que decían que se iba en aquella espuma. Y bueno... ¿Así cuánto tiempo está en la...? Fermentando, pues 15 días, 15 hasta días. Que ves que queda... luego ya la rellenaban del todo y ponían el corcho flojo. O sea, no lo tapaban del todo y lo iban apretando. En el corcho se ponía un trozo de saco y metían el corcho. Y eso ya se quedaba ahí y luego o hacían un trasiego a otra barrica para que quedase la madre, que se llamaba, de la sidra o del chacolí abajo. Se volvía a limpiar la barrica, se volvía a echar a la barrica, se volvía a rellenar bien y a tapar. Y entonces luego la sidra se embotellaba, pero era un trabajo
porque había que atarlo con alambre. ¿Pero la sidra o el chacolí? La sidra. Vale. Sí, el chacolí no. El Vale. chacolí directamente se le hacía, entonces tenían como un grifo y cogían de allí. O sea, directamente cogían... Directamente de la barrica. De la barrica. No embotellaban, ni se perdía, ni pasaba nada. Bueno, un grifo de eso, que metes ahí y lo quitas, sí. Sí, o no sé un palo. Un palo, sí. No sé cómo se llama, sí. Sí, un espiche que llamaban. Espiche, sí. Un espiche. Y... Tú dime cómo le llaman las cosas, espiche, vaya, joder. Sí. Y bueno, pues ahora es distinto. Ahora, bueno, antes también, bueno, nosotros al principio lo pisábamos. Luego lo solíamos dar también con las porras que había para machacar la manzana. Pero bueno, luego ya tenemos una máquina, una máquina eléctrica que nos lo pica la uva, esa uva lo echamos a unos bidones y hacemos la misma tradición. Cuando empieza durante 2 o 3 días ya a fermentar, que sube para arriba... ¿Pero eso es la sidra? No, el chacolí. ¿El chacolí también? Como has dicho antes, pica la manzana, vale. No. Vale, el chacolí, el chacolí lo picamos con la máquina, lo echamos a unos bidones, cuando al de 2 o 3 días ya empieza a subir para arriba, que sube los racimos, bueno, la materia de la uva y las ramas, los racimos suben para arriba y empieza a subir las burbujas, lo echamos al lagar, del lagar lo echamos a otros bidones, ahí lo tenemos también 3-4 días según, para que quede el desfango abajo. Luego con una bomba que tenemos lo pasamos a los bidones que tenemos de acero inoxidable y ahí lo dejamos hasta que deja de hervir. Luego se tapa con unas tapas que tienen como un neumático, se cierran con aire, se van cerrando también suave, porque si tiene mucha fuerza el chacolí, vuelve al hacer el trasiego, vuelve a coger fuerza y se salta. Entonces no es conveniente taparlo de repente. Hay que estar vigilando durante 3 o 4 días hasta que ya no... Y entonces, las primeras botellas para beber del año son... ahora, por Navidad, hemos hecho el trasiego. El trasiego a los bidones también de acero inoxidable y ya ahora podemos empezar a embotellar para consumir. Además, o sea que en unos días o semanas, enseguida ya está. Podemos ir, si queréis, chacolí hecho auténtico de aquí, donde Chabeli. Porque claro, hoy en día, muchas veces estas denominaciones parece que lo hacen al gusto del consumidor. Sí, pues va el enólogo y le echa del otro para coger el gusto. Sí. ¿Vosotros lo hacéis? Sí, nosotros, ya te digo, tenemos la etiqueta y el capuchón para ponerle. Si hubiese vivido el hijo, sí tenía idea de haber hecho, porque le encantaba. Pero bueno, nos hemos quedado ahí, no sé si vendrá alguna hija con algún yerno o el nieto que parece bastante figura, pues que lo coja con un poco ganas, porque estamos en la asociación, estamos apuntados. O sea, lo que no tenemos es denominación de origen. Pero vamos, porque no quiere, no os interesa o preferís así. No, porque nos harían quitar las parras de nuevo, poner alguna que da mucho trabajo. Y pues luego todo eso de la denominación de origen, yo no me lo creo, porque ahí hay mucha mezcla, y mucho tratamiento, porque yo cuando estaba en Gordejuela, venía el enólogo, claro, él llevaba, analizaba, tenemos una para pasarlo por la filtradora, lo filtrabas, ahí pierdes 2 o 3 grados de lo que tiene la... O sea, que el que haces tú tiene más grados. No. Ah, vale. Aquello no te hacía madre. Ah, vale. O sea, no te hace... ¿No recuerdas de igual cuando he bajado alguna botella al museo que tiene como una rayita? Eso es porque no está filtrado, es natural. Es natural. Pero todo eso que ves con mucho brillo, con mucho limpio, está tan limpio que lo que tiene es un tratamiento que no es... A ver, es más bien
pues no sé, un gallego de estos, sí. O albariño, un albariño o un vino blanco, sí. porque yo me encanta cuando vamos a comer por ahí con las hijas y los yernos y el nieto o eso, tomar un chacolí. Pero a mí no me sabe a chacolí. Ya. Y en casa yo todos los días como y ceno con un vaso de chacolí. Ah, sí. Y te digo que Pues estás perfecta de salud, Chabeli. Si lo dejo de tomar porque tomo pastillas o algo, por alguna causa, lo noto. ¿Lo notas? Lo noto. Joder. Y no es que esté adicta a ello porque no me bebo una botella. Una copita. Y la botella me dura normalmente 5 o 6 días. Y no se estropea. Ya. Y no tiene nada, te quiero decir. Perdón. Tranquila. Que claro, que ese chacolí que está tan preparado, luego esos grados que pierden al filtrarlo, al elaborarlo, pues lo mezclan con otra cosa. Yo creo, yo no entiendo, pero creo que lo hacen eso para el gusto del consumidor, el que quiere. Efectivamente. Es como, no es igual, pero bueno, es como la leche, mira, a quien le gusta la leche de vaca y lo tiene aquí, le gusta. Igual un chaval pues de 12 años igual prueba leche de vaca y como no está acostumbrado, igual ni le gusta. Yo desde los 8 años he estado ordeñando vacas y huelo la leche cuando vaca, hombre. Y vamos, me da para atrás. Ya. Y de hecho estoy bebiendo de bebida de avena porque no soporto la leche. Chabeli, he dicho al principio que lo dijo Juanjo Hidalgo, un historiador, que las únicas bodegas subterráneas que hay en el territorio vasco están en Artziniega. Yo digo 7, pero bueno, todas no están en el Casco Viejo. En el Casco Viejo hay algunas, pero en la Encina había otra donde... Sí. ¿Tú en tu casa la bodega dónde la teníais? A ver, en casa había a la orilla de casa, pegado al caserío, era como una habitación, vamos a decir, con unas paredes muy gordas, donde estaba el lagar, y allí no había más que una ventana pequeña. No había, para que no, pues la ventana sería estaba al norte, pero muy pequeña. Claro, para entrar igual habría para entrar el fresco o aire fresco. Y no, había un tejado muy gordo, o sea, con mucha tabla y mucha teja, que decías, pues eso qué fin tiene. Y al lado estaba la hornera. O sea, la hornera era de tu casa. La del pan, sí. Estaba pero la que tenías en tu casa, ¿no? Sí, la que había. Porque enfrente de tu casa luego había una hornera, pero eso no la habrás conocido, ¿no? ¿Cómo era la hornera aquí, el sitio? De María Torre. Que eso hay que apuntarlo en el mapa toponímico ese que hicieron, hay que apuntar esa. Bueno, pero la de mi madre estaba pegada a la casa también, pero no tenía delantera, era una cabaña con el horno. O sea, con un tejado y una pared. Pero vamos, su terreno no era, pero bueno, con buenos muros para aguantar que estuviera fresco. Sí, y estaba sobre arcilla. Sobre arcilla, no había piedra. Sobre arcilla. Hombre, por algo lo harían. Estaba sobre arcilla. ¿Conoces a algún productor? Suena y como no, pero gente que hace chacolí, porque yo es que ahora está Polancos y luego no sé si alguno más hace. Pues yo que sepa, por allí no hace nadie. No hace nadie. Igual los de la escuela tienen una viña que tenían y también la tenían en Azoga, que vivían, los cañibes, que vivían y también tenían agar. ¿Tenían agar? ¿Los caníbes? Sí. ¿Los caníbes vivían en la casa enfrente de las escuelas? En la casa de la enfrente de la escuela. Vale. No, esto no tiene que ver chacolís por cosas mías, que bueno, ya aprovecho. Ya. Vale, pues... Y eso sí hacían... Sí. Y sidra más que chacolí también. Sidra. Bastante más. Es que, yo ya te he dicho que es curioso, en los estos antiguos como hablan de todo el rato de manzanos. Pues... Sí, porque la casa del cura, supuestamente, la casa del cura siempre hemos conocido una... Ahí, enfrente de la escuela, sería la misma o no lo sé. Sí. Por eso cuando has dicho lo del cura que tenía los manzanos, pues luego irían los cañibes a vivir allí, no tengo ni idea. La ermita de San Pablo la pusieron así porque el cura que la hizo se llama Pablo. Se llamaba Pablo, sí. Vale. Pues duró poco.
Muchas gracias, Chabeli. Pues nada, aquí ya hablaremos más porque sí, Chabeli es, vamos, sí. Su casa es un museo etnográfico. Mira, podía haber bajado un par de botellas de Chacolí, pero tranquila. Cuando subas. Sí, ya subiré que tengo que preguntar más cosas. Vale, y otro día ya te invitaremos porque, joder, Chabeli es que, aparte de tradiciones que guarda, tiene también... Pues tenía de su familia cortinas de lo de las castañas, bueno, muchas cosas. Pero eso ya hablaremos otro día. Lo que pasa que siempre era como un poco monigota. Sí. Y me encantaban las personas mayores y hablar con las personas mayores. Pues como a mí. Entonces, pues ahora me salen los refranes. Sí. Las cosas, los dichos que tenían aquellas personas mayores. Y iba una señora que se llamaba la Puris, sí. Una vez al mes, pidiendo, que luego la mató el tren en Amurrio, sí. Y iba contando la historia de la madre Rafós, y a mí me hacía llorar, pero tenía un hermano que la escuchaba, y decía cómo iba a terminar España, sí. Y todo el mundo, las naciones, el mundo, sí. Con muchas guerras, sí. Con muchas polémicas, que iba a subir mucho el mundo, pero que luego iba a ser todo guerras, todo... Pues acertó. Sí, que iba a haber muchas derroñadas, que los altos iban a quedar como bajos, que los bajos iban a poner como altos, y que España iba a ser de muchas polémicas, que iba a quedar muy pobre, pero con mucha paz. Y esperemos eso. Bueno, a ver. Sí. Y yo con las personas mayores me encantaba porque... Algún dicho ya me has dicho, que lo tengo por ahí apuntado, pero ya me dio, sí. Y luego había un inválido que era una inteligencia de hombre. Aquel arreglaba tejados, arreglaba todas las cosas, y en casa pasaba los inviernos con mis hermanos, pues hacía las rastrillas, las trapas, los yugos, hacía los oveos de los bueyes, sí. Los varales del carro, si se rompían. Y contaba muchas historias porque sabía pues todo. Esas historias luego me las tendrás que contar todas las historias de los pueblos son muy bonitas, sí, y es una pena, a mi hijo le encantaban. Sí, ya me has dicho. Y bueno, pues incluso ya tenía grabado muchas cosas para... Pues para la posteridad, para saber de dónde venimos. Quería haber bajado donde Lorenzo Urquijo, porque el padre de Paco, o el hermano de Paco, sí. Que murió, porque aquel sabía todo, cómo se llamaban los montes, los ríos y todo, para apuntarlo y saber, porque han cambiado todo de nombre y ahora no sabemos ni cómo nos llamamos nosotros. Una pena. Pues muy bien, muchas gracias, pues Chabeli. Espera, todavía no te quites. Vale. Hay que despedirnos de la gente. Vale, lo que haga falta. Pues esto es todo por hoy. Gracias por venir a esta humilde radio. Que sigas con salud y así de guapa. Vale. Y el 11 de abril, si no es antes, nos vemos. ¿Sabes por qué? Porque pasa la corrica por tu casa otra vez. ¿Pasa otra vez? Otra vez. Bueno, pues decirme. A las 8 de la mañana. Vale, no pasa nada. Bueno, os voy a contar, pero ya sabéis. Porque en la anterior edición, la organización de Corrica, y todo el pueblo, le hicimos un homenaje a Chabeli en su casa. Muy agradecida. ¿Por qué? Porque da igual a qué hora pasas en la Corrica, de madrugada, por la tarde, por la mañana, que siempre nos prepara un festín de comida y bebida ahí en su casa de Campijo, justo en la Muga con Burgos. Y a los de Balmaseda sí, también. Y a los de Balmaseda también, sí. A Corrica en general. Y para que veáis, los organizadores de Corrica me llamaron a mí, algunas personas más nos comentaron, porque se acordaban de Chabeli, no del nombre, pero de Chabeli, y nos dijeron nos propusieron para ver si podíamos hacer algo, concretamente también Iñaki Balucea de Amurrio. Pues el año pasado le regalaron una placa, estuvo el director de la Corrica y eso, o sea que este año hay otra vez. Gracias, me hizo muchísima ilusión porque esa Corrica hay historias para contar de todos los años que ha habido por ahí. Yo entonces, cuando empezó la primer Corrica, subía de Guardajuela con mis hijos, luego tenía que bajar, porque ellos luego participaban en Zaldu o en Guardajuela con el colegio.
pero tengo muy buenos recuerdos de ayudar a mucha gente que llegaba allí. Pues muchos recuerdos y los de Corrica se acordaban. Y muchas gracias por el detalle. De nada, Chabeli. Pues muchas gracias, ya estaremos en contacto. Vale. Bueno, esto es todo por hoy. En el próximo Campirulachi, como siempre, vendremos con otra historia, pero contada por sus protagonistas. Laster arte, Osasuna eta Askatasuna. Os dejo con una canción de Catamalo, que no tiene nada que ver con el tema tratado, pero que a mí me gusta. Iruntzi dana. Zabaldua hoa iruntzi dana, berba gaiztorik esan ez dagizun, zarratuko dizut bizia, zarratuko dizut bizia, zein gozoa den pozoina, erreinua oraleku duenarentzat, zein gozoa den pozoina, erreinua. Zabaldua hoa iruntzi dana, berba okerrik idatzi ez dagizun, luzatuko dizut bizia, luzatuko dizut bizia, zein gozoa den pozoina, tronua oraleku duenarentzat, zein gozoa den pozoina, tronua. Zabaldua hoa iruntzi dana, berbarik egin ez dagizun, ukatuko dizut bizia, ukatuko dizut bizia, haserretu zaitez egin gedar, irriztu zu eriotza, haserretu zaitez egin gedar, irriztu zu eriotza. Zabaldua hoa iruntzi dana, zabaldua hoa iruntzi dana, zabaldua hoa iruntzi dana.